Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Bienvenidos a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Rosita, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Narcisa, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas Gracias. noches, licen. ¿Cómo está, compañerita? Bienvenido, un gusto saludarle. Bienvenidos a todos. Buenas noches, Lice. Janet, ¿cómo está? Bienvenida. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a una semana más de actividades académicas que se ha planificado con el fin de transmitir ya en estas últimas clases los temas que estamos ya finalizando todo este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés y como es de costumbre, ustedes pueden observar en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés en la unidad número 10, gramática, con el tema número 3. En este caso vamos a ver la explicación correspondiente al tema de los adverbios de lugar. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3, pueden ampliar su información, obviamente consultando, también pueden ampliar para poder desarrollar la presente actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la presente tarea? Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, traduzca los siguientes adverbios. Tenemos someday, tenemos soon, tenemos still y tenemos today. La siguiente actividad dice, traduzca los siguientes adverbios. Igual tenemos after, tenemos I really, tenemos before, I really, y eso es lo que tienen ustedes que traducir. La tercera dice, construya una oración con los siguientes adverbios de tiempo. Tienen que construir una oración tanto en inglés como en español. Ustedes tienen Harley y tienen Just. Con ellos tienen que construir una oración, pero esa oración tiene que estar tanto la primera igual español-inglés y la segunda igual español-inglés. La siguiente actividad dice los adverbios de modo sirven para expresar. Obviamente esa conceptualización ustedes me lo tienen que desarrollar en español. ¿Para qué los adverbios de modo, para qué sirven? ¿Qué es lo que expresan? La siguiente y última actividad dice traduzca los siguientes adverbios del lugar. Tenemos here, tenemos away, tenemos been y tenemos below. Esos son los adverbios del lugar, los cuales simplemente lo que tienen que hacer es traducir. Ya saben que todas las actividades son 100% desarrolladas a mano. Para eso, ustedes en la parte superior de su hojita tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, completando los datos que se les solicita y a continuación desarrollan toda la estructura de la tarea. Deben de leer y entender también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 10 con el tema adverbios de lugar correspondientes a la semana 3 y estamos ya prácticamente entrando a la recta final de este gran proceso educativo. Esta actividad o este tema corresponde a la fecha 20 de noviembre del 2023. Esa tarea permite entregas desde el día de hoy, 20 de noviembre. La fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será el 5 de diciembre del 2023. Tienen todo el tiempo necesario, el tiempo y la explicación correcta en relación al desarrollo de la presente tarea. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a desarrollar el material que ustedes tienen, material de apoyo correspondientes a la presente fecha. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando qué son los adverbios de lugar, qué es lo que describen los adverbios de lugar, cuál es su utilidad, en qué estructura de la oración se lo podemos hacer. Para ello, recordemos que el adverbio de lugar se utiliza para precisar el espacio donde ocurre algo. Se pueden identificar con la pregunta where, que se traduce al español dónde. Prácticamente los adverbios de lugar responden a esta pregunta, where, que traducida al español significa dónde. Por ejemplo, ¿dónde vives? Where do you live? Y así sucesivamente ustedes pueden utilizar. En, el- en,
En este sentido, los adverbios de lugar aquí a continuación pueden determinar los siguientes. Por ejemplo, tenemos el adverbio de lugar above, se traduce al español como arriba, abroad, fuera del país. Me regalan un segundito nomás, y continuamos con la clase. Regálenme solo un segundito. Continuamos con el desarrollo de las actividades. Como les había dicho, vamos a ver cuáles son los adverbios de lugar. Y aquí tenemos una pequeña lista de los adverbios más utilizados dentro de los adverbios de lugar en inglés. Y habíamos dicho la primera, above. Above se traduce al español como arriba. Cuando ustedes van a indicar, qué sé yo, la posición, la ubicación de un objeto, la ubicación de una cosa, de una persona, ahí utilizan above para determinar la ubicación, la posición, en este caso arriba de algún objeto. En cambio, la siguiente abroad se traduce como alguien que está fuera del país. Por ejemplo, la mayoría de nuestros migrantes, ahí nosotros podemos ubicar esta oración justamente indicándoles con este adverbio de lugar que es abroad, que significa fuera del país. I hid es adelante, algo que se encuentra adelante. Away, lejos, algo que esté lejos. Bench es atrás. Below es abajo. Beyond, más allá. Fair, lejos. Here, ahí. In, y nosotros hemos visto, perdón, mucho este adverbio in. En este caso, in también lo podemos utilizar como adverbio de lugar, que significa dentro. Por ejemplo, in my house significa dentro de mi casa, por ejemplo. Entonces ahí utilizamos in para indicar algo que está dentro de algún lugar. Entonces in se traduce como dentro. Inside igual significa adentro, pero este inside obviamente se refiere a objetos más pequeños. Por ejemplo, las llaves dentro de un cajón, por ejemplo, una gaveta de un cajón. Ahí nosotros utilizamos este inside que significa adentro. También near, que significa cerca, algo que se encuentra cerca. Opposite, que es opuesto, o del otro lado, algo que está en oposición, en contraposición a la ubicación, puede ser del hablante. Out, fuera. Esta preposición del lugar se utiliza mucho para determinar la posición, especialmente cuando estamos hablando de una persona, cuando está fuera de casa, por ejemplo. Ahí nosotros utilizamos out. También este out se utiliza bastante, ustedes habrán escuchado, en términos deportivos, en utilización de términos deportivos para determinar fuera del lugar, por ejemplo. Ahí utilizamos este out igual. There, there que significa ahí, en el lugar donde se encuentra un objeto. Entonces, las primeras preposiciones de lugar, nosotros hemos visto above, root, here, away, bench, below, beyond, far, here, in, inside, near, opposite, out y there. Esos son los adverbios del lugar, los que están indicando un lugar donde se encuentra un objeto, una cosa, lo que ustedes vayan a indicar. A continuación, nosotros tenemos también, vamos a hablar un poco sobre los adverbios de modo. Los adverbios de modo sirven para expresar de qué forma se realiza algo. Por eso lo expresan de modo. La forma prácticamente describe en qué forma se desarrolla en qué forma se ejecutó una determinada acción. Y para ello nosotros tenemos los adverbios de modo y su traducción. Por ejemplo, badly, y nosotros habíamos visto ya en clases anteriores la construcción de los adverbios, en este caso, bad. Prácticamente esos adverbios de modo parten de un verbo y se transforman a un adverbio simplemente con la utilización
o con, con el complemento de la letra L-Y al final. Bad, malo, pero badly, malamente. Luis se cayó malamente, por ejemplo. Entonces ahí utilizamos badly, malamente. Carefully, carefully es cuidadosamente. Seriously, seriously, descuidadamente. Si ustedes ven, la mayoría de ellos terminan en LI. Y habíamos visto también reglas ortográficas en función de determinados adverbios que parten de verbos, que se construyen a partir de verbos, que muchos de ellos tienen que duplicar la última letra. Es el caso de carefully. Careful es cuidadoso, pero carefully es cuidadosamente. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente se duplicó la última letra y se complementó con la Y. Carefully se transforma en adverbio que determina cuidadosamente. Es un adverbio de modo. Seriously, claramente. Hazily, fácilmente. Hazy, fácil. Hazily, fácilmente. Fast, rápidamente. En este caso, nosotros ya habíamos visto, no tiene, este fast no tiene, es uno de los accidentes gramaticales. Este adverbio no tiene diferencia entre verbo como en adverbio. Significa lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes ven, la estructura es la misma. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento de la ubicación, cuando ustedes vayan a ubicarle dentro de la oración, ahí va a cambiar. O en función de verbo o en función de adverbio. En este caso, fast como adverbio se traduce como rápidamente. Si ustedes ven, no tienen la terminación LI, fast. Por eso es un accidente verbal. Son las excepciones de regla. Tenemos el adjetivo happy, que es feliz, pero si yo le pongo al final happily con LI, es felizmente. Here es igual que fast, es un accidente verbal. Here, difícilmente. Naturally, naturalmente. Es separately, individualmente. O simply, simplemente. Aquí tenemos los adverbios correspondientes a las estructuras de modo, en el cual determina, si ustedes pueden ver en la traducción, ven cómo describe, cómo se desarrolla, cómo se ejecuta la acción. Malamente, cuidadosamente. Los estudiantes desarrollan sus actividades cuidadosamente. Seriously, que determina lo contrario de carefully, es descuidadamente, seriously. Los estudiantes desarrollan sus tareas descuidadamente, por ejemplo. Claramente, fácilmente, rápidamente, felizmente, difícilmente. Aquí tenemos todos los adverbios que describen cómo se ejecuta la acción. Por eso son los adverbios de modo. ¿Qué es lo que determina el adverbio de modo? La forma en la cual se ejecuta una acción. Vamos a ver a continuación los adverbios en cambio de orden. Como su nombre lo indica, determinan orden. Se usan para enlistar, enumerar y ordenar conceptos, ordenar ideas. Entonces, eso determina los adverbios de orden. Su nombre mismo lo indica. Orden, adverbios de orden. Permiten ordenar, enlistar, enumerar y desarrollar una serie de actividades que permiten tener ordenadamente todas las ideas. En este caso tenemos los adverbios de orden y tenemos su traducción. Por ejemplo, tenemos at, last, que se transforma o se traduce al español como al final. Tenemos eventually, que es eventualmente. Finally, finalmente. First, primeramente. First on all, antes que nada. Prácticamente si ustedes ven first solito, tiene una determinación que significa primeramente. Pero si yo le digo first of all, tenemos un adverbio, igual tenemos aquí, y tenemos el complemento, first of all, antes que nada. In the end, al final, in the end, al final, in the first place, en primer lugar. Ahí ustedes pueden hacer un complemento, una oración con esta frase. In the first place, en primer lugar. Initially, que es inicialmente. Lastly, que es finalmente.
secondly, que es en segundo lugar, y así sucesivamente. Parten estos adverbios de orden prácticamente de los números ordinales que nosotros ya habíamos visto, o de los adverbios ordinales. Si nosotros vemos aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el número 1, que en este caso se utiliza aquí, por ejemplo, first. First es 1, perdón, es primero en números ordinales. Pero si nosotros vemos, este también funciona como un adverbio de orden, que significa primeramente. Igual tenemos los otros números, tenemos second, y aquí prácticamente se les complementa con la I, con la L y con la I, y se transforman en adverbios de orden. Secondly, thirdly, y así sucesivamente. Con cualquiera de ellos están indicando el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar. Ahí van utilizando y van estructurando como lo que ustedes quieren ordenar y describir de manera organizada. Es lo que describe el adverbio de orden. Tenemos el siguiente, que es el adverbio de tiempo. ¿Qué es el adverbio de tiempo? ¿En qué tiempo se desarrolla una determinada acción? Si es después, qué sé yo, después de, por ejemplo, Juan se fue a jugar fútbol después de almuerzo, ahí se indicando el adverbio, en qué tiempo se desarrolló una determinada acción. Estos adverbios de tiempo son útiles para expresar cuándo ocurre una cosa, responder a la pregunta when de los who questions que ya habíamos visto nosotros más adelante. Entonces, when, en este caso, when significa cuando, se traduce when, se traduce como cuando. Entonces, aquí nosotros podemos observar. Ahí estamos bien. Entonces, aquí when se traduce como cuando. A esta pregunta when responden con un adverbio de tiempo. Por ejemplo, tenemos el primero after, que significa, como les había dicho, después. Already, que es ya. Necesito que ya me entreguen sus deberes. Entonces ahí utilizo already homework, already, que se traduce como ya. Before, siempre hemos escuchado esta frase, before, que es antes. Earlier, que es más temprano. Early, que es tempranamente. Just, que es solamente. Late, que es tarde. Later, que es más tarde. Y ustedes han visto incluso en los dibujos animados, incluso en determinadas películas, o ponen, qué sé yo, a week later, por ejemplo, una semana más tarde. Entonces, later se traduce como más tarde. Now es ahora, algo que necesitan que se desarrolle ahora. De hecho, este now permite desarrollar orden. Por ejemplo, necesito ahora sus tareas. Entonces, ahí utilizo el now, que está indicando ahora. Someday, que es algún día. Soon, que es pronto. Still, aún. Today, hoy, también se termina como today. Tomorrow, mañana. Y yesterday, ayer. Ustedes ya tienen aquí una serie de actividades, los cuales les va permitiendo también ampliar su léxico, les van a permitiendo indicar cómo prácticamente ustedes pueden ya empezar, si ustedes lo repasan en casa, si ustedes desarrollan un poco más de actividades en inglés, ustedes prácticamente con estos temas, ustedes pueden empezar ya a determinar, a traducir pequeños párrafos en inglés. Entonces aquí tenemos los adverbios correspondientes a tiempo, los que se desarrollan en determinado tiempo, que responden a la pregunta when, que es cuando, de las who questions o de las questions were. Hemos visto también los adverbios de orden, que prácticamente, como su nombre lo indica, permiten enlistar, ordenar, enumerar. Hemos visto los famosos adverbios de modo, que nos indican en qué condiciones se desarrolla la actividad, cómo se desarrolla, con qué ánimo, con qué intención se desarrolla una actividad. Hemos visto también igual los adverbios de lugar, que indican el lugar exacto donde se realiza la acción. Vamos a continuación, vamos a iniciar un poco más, vamos a ir viendo. En función de los adverbios, vamos a ver los adverbios de lugar en inglés, cuáles son y cuáles son sus características fundamentales. Un poco más, vamos a ir ampliando este tema.
Y tenemos los adverbios de lugar en inglés. Vamos a ver un poco más en relación a los adverbios de lugar en inglés. ¿Qué reglas siguen los adverbios de lugar? Nosotros ya hemos visto cuáles son los adverbios de lugar, hemos visto cuáles son una pequeña lista. Existe una amplia gama en función de los adverbios de lugar. Ahora vamos a ver qué reglas siguen estos para poderlos aplicar, para poderlos describir dentro de una oración. Existen distintos tipos de adverbios para describir la ubicación de algo y hay que tener cuidado a la hora de colocar en la frase. La posición del adverbio depende del tiempo del verbo cuyo significado modifica. Si el verbo es transitivo, es decir, que lleva un complemento directo, el adverbio debe colocarse detrás del complemento directo. Por ejemplo, tenemos aquí la siguiente oración. I live my bag over there. Dejé mi bolso ahí. Ya hemos visto en clases anteriores y habíamos analizado, habíamos visto qué significaba over there. Prácticamente con esta frase nosotros permitíamos, identificábamos una actividad, pero que no estaba cerca, que estaba algo lejos. Por ejemplo, por eso dice esta frase coloquial, I left my bag over there. Dejé mi bolso ahí. Entonces, está indicando un lugar que está a una distancia bastante prudencial. La siguiente oración dice, John spilled the wine everywhere. John derramó el vino por todas partes, dice. Entonces, ahí estamos indicando ese everywhere, está indicando como adverbio de lugar. Entonces están hablando de un lugar determinado, de un lugar cerrado, de un lugar delimitado, en el cual utilizan el adverbio de lugar, en este caso everywhere, para poder indicar en qué lugar se derramó el vino, ¿no es cierto? En este caso wine, que es vino. Si el verbo es intransitivo, es decir, no se usa con complemento directo, el adverbio se sitúa detrás del verbo principal. Aquí vamos viendo dónde está colocado. En la actividad anterior, si el verbo era transitivo, el adverbio debía irse colocado detrás del complemento, como ustedes pueden aquí ver, over there, obviamente detrás del complemento, que en este caso que estamos hablando, back, estamos hablando del bolso. Igual tenemos la siguiente oración, que el adverbio dice everywhere, que es todas partes, pero obviamente está adelante de qué, de wine, de qué es lo que estamos hablando, de qué se derramó el vino. En este caso, en la siguiente etapa, dice, si el verbo es intransitivo, es decir, que no utiliza complemento directo, el adverbio debe situarse detrás del verbo principal, de tal manera en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos John would love to live abroad. A John le encanta vivir en el extranjero, dice. Entonces, aquí nosotros vemos dónde se encuentra situado el adverbio de lugar. Tenemos she went downstairs. Debajo está indicando, en este caso, dónde se encuentra ella situada, dónde se encuentra ella ubicada. En este caso, al decir she, estamos hablando de ella. Dice, she went downstairs, debajo. Se tradujo como debajo. Los adverbios de lugar en inglés pueden aportar distintos tipos de información acerca de dónde está ocurriendo alguna acción. En este caso, el primero, ubicación. Pueden utilizarse para indicar exactamente dónde están las cosas en primer lugar. Por ejemplo, your jumper is over there. Tu jersey está aquí, dice. Entonces ya tenemos la ubicación. Estamos indicando, de acuerdo a la regla ortográfica, que permite indicar exactamente dónde se encuentra un objeto, una cosa. La siguiente dice, what is doing over there? Es una pregunta, es una question. ¿Qué haces ahí? Que si yo estaba en una habitación, estaba, qué sé yo, debajo de una mesa, y alguien le pregunta, le hace una pregunta, dice, what is doing over there? ¿Qué haces ahí? La siguiente tenemos, you live in here last night. Te lo, te lo dejaste aquí anoche. Entonces, algo que fue un objeto que fue olvidado, un objeto que se lo ubicó en un determinado lugar.
Entonces ahí prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo? El adverbio de lugar prácticamente está describiendo las cosas en el lugar donde fueron dejadas. Prácticamente están determinando la ubicación de cada una de las cosas. Here y there son dos de los adverbios de lugar más corrientes y más utilizados dentro del idioma inglés. Here se refiere a un lugar cercano al hablante, mientras que there alude a un sitio más lejano. Ojo, prácticamente, ¿cuál es la diferencia entre here y there como adverbios de lugar? Here permite la descripción de objetos que se encuentran cerca del hablante, mientras que there es lo contrario, alude a sitios donde se encuentran mucho más lejanos al hablante. Otros adverbios de lugar de uso frecuente son around, inside, upside, between, over, next to, up, down, in, out, of, alrededor, dentro, fuera, entre, por encima, al lado de, arriba, abajo, dentro, fuera, lejos. Fuera es lo que se traduce cada uno de ellos. Aunque of tiene muchas traducciones, con of hay que tener mucho cuidado. Entonces, ustedes han visto en los aparatos electrónicos, por ejemplo, ustedes tienen dos preposiciones. Significa, tenemos on y tenemos off. En este sentido, tiene muchas traducciones posibles, dependiendo de las palabras que lo acompañan. Quizás ustedes puedan pensar, pero si yo creía en in y en of eran preposiciones y tienen razón. ¿Cómo explicamos que esta entrada sobre gramática inglesa y su uso, algunas palabras pueden funcionar como adverbios o como preposiciones, dependiendo de la frase o la palabra que vayan a modificar o que vayan a acompañar? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. El idioma inglés, en cuanto a la gramática, es un poco versátil. Ustedes verán, y dentro de estos adverbios mismos que hemos venido viendo, que hemos venido analizando, muchos de ellos prácticamente parten de sustantivos, parten de los mismos adverbios y también parten de otros, parten de verbos. Eso quiere decir que se forman a partir de todas estas palabras. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado porque son muy versátiles. Pueden, muchos de ellos, incluso como hemos visto anteriormente, tienen las características de accidentabilidad gramatical. Esto quiere decir que no tienen ninguna diferencia el momento de escribirlo y de pronunciarlo. Se pronuncia como verbo de una forma y también funciona como adverbio de la misma manera. Entonces hay que saber tener mucho en cuenta el momento en donde está ubicado dentro de la oración, a qué está acompañando, si está delante de un sustantivo, si está atrás de un sustantivo, dónde se encuentra ubicado. De esa manera nosotros vamos a poder identificar cuándo es un verbo o cuándo es un adverbio, y así sucesivamente con el resto de actividades o accidentes gramaticales. De esta manera, señores y señores, hemos llegado a la parte final de la pequeña clase correspondiente a inglés. No me despido de ustedes y más bien nos vemos en la siguiente clase correspondiente a ciencias sociales.